la esperadísima serie biográfica de Chespirito prometía revelarlo todo, pero sin querer queriendo terminó dejando fuera partes claves de su historia. Hola, bienvenidos a Popcorn News, mi nombre es Mariana y en este video te revelo lo que la serie de Chespirito no quiso mostrar o mejor dicho, prefirió censurar. Partamos de lo básico, su parentesco con el expresidente Gustavo Díaz Ordaz. La serie ni siquiera mencionó que Díaz Ordaz, el responsable de la masacre de Tlatelolco, era su tío. Y aunque su parentesco no es un secreto, la serie prefirió dejarlo totalmente fuera, supongo por lo controversial del tema, pues justo ocurrió por aquellos años. Podría decirse que únicamente se le hace un guiño con las imágenes en los noticieros de que el ejército tomó las calles, y para no repetirlo nuevamente, esto se los conté con lujo de detalle en el video del capítulo 2 de la serie. Toda la parte en la que Chespirito sufre y lucha por conseguir un espacio en la televisión, que incluso se tiene que colar a la televisora brincándose un muro y hasta grabar a escondidas el piloto del Chapulín Colorado, es totalmente falso. No pasó en la vida real. Fue gracias a su excelente relación con Sergio Peña lo que le abrió las puertas en Canal 8, ya que fue él quien le ofreció directamente un espacio en el canal sin trabas, sin audiciones ni nada. Incluso por lo mismo, Chespirito llegó a decir en su libro que Sergio Peña fue un ángel en su vida y que le debía su carrera. Hubiera sido interesante también que pusieran la parte real de cómo fue que se creó El Chavo del Ocho, que es la serie más emblemática de Chespirito, y no solo por ocurrencias que venían de su día a día. Por un lado, Chespirito reveló durante la rueda de prensa del libro de El Diario del Chavo del Ocho que parte de su inspiración nació a raíz de una vez que en el parque, un niño que era bolero le dio grasa y al darle la propina, el niño salió corriendo a comprar una torta de jamón, pero en su prisa dejó un cuaderno muy gastado que era su diario, detalle que en la serie no se le hace referencia. Como les he contado en videos pasados, Marco Antonio Regil, quien es amigo cercano de Enrique Segoviano, asegura que el productor le contó que él, junto a Chespirito, co-crearon el programa del Chavo del Ocho. Y no solo eso, sino que también es el creador de algunos personajes como Kiko. Y bueno, además de que nunca se le dieron los créditos y reconocimiento por ello, para colmo, lo corrieron únicamente por ser el ex de Florinda Mesa, prácticamente con una mano por delante y la otra por detrás. Pero bien dicen por ahí que te pueden robar las ideas, pero no el talento. Pues afortunadamente siguió con una carrera en ascenso haciendo programas muy famosos en televisión. Otro detalle bastante interesante que nunca se menciona es que María Antonieta de las Nieves fue la de la idea de hacer una serie sobre ellos caracterizados como niños. Durante su entrevista con Jordi Rosado, la actriz afirmó que mucho antes de que siquiera existiera la idea del Chavo, como 3 años antes, ella creó la imagen de la Chilindrina, basada en los 2 niños que protagonizaban la serie Mis Adorables Sobrinos, a los cuales doblaba porque también es actriz de doblaje. Pero resulta que ese personaje no lo creó para el Chavo, sino para otro sketch de Chespirito, y a raíz de ahí es que ella le propone que hagan un programa donde todos se caractericen como niños, pues a la gente le estaba gustando mucho su personaje. A Chespirito no le convenció mucho la idea porque sentía que no sería creíble para los espectadores, y si a ella le creían era únicamente por su baja estatura. Y es luego de la salida de Rubén Aguirre que Chespirito le dice: ¿recuerdas aquel programa de niños que hablamos? Pues lo vamos a hacer. Contó también que inicialmente se llamaría Los Chavos. Ella sería la chava y él el chavo, pero con el tiempo lo fueron moldeando a la idea que todos conocemos. En la serie abordan el éxito enorme que tuvo el programa, sus giras al extranjero, pero omiten por completo las aventuras extramatrimoniales
que Roberto tuvo durante sus giras con algunas de sus fans, cosa que sí admite en su libro, por lo que Florinda no fue la primera mujer con la que engañó a Graciela. De hecho, la misma Florinda se ha encargado de decirlo en distintas entrevistas que Roberto era un hombre muy infiel al punto de llamarlo burro en primavera, pero que su deseo de estar con ella era mucho más grande y según Florinda, la persiguió por varios años llevándole flores, poemas y no sé qué tanta cosa. Si bien sabemos que ella fue la que le propuso que la besara durante una gira, lo que me llama la atención es esta entrevista que le dieron a José Manuel Viñeda, donde ella admite que si no se le declara a Chespirito, él no lo hace. Entonces, ¿dónde encaja la historia de que Chespirito anduvo detrás de ella? Porque cuando alguien te insiste tanto, pues es esa persona a la que se te declara, no tú a ella. Luego, recordemos que supuestamente ella jamás le pidió a Chespirito que se divorciara de su esposa cuando en esta entrevista con Adela Micha le confesó que cada que eran las fiestas decembrinas, Roberto se iba con su familia porque tenía mucho remordimiento y volvía con ella hasta enero o febrero. Una situación que la hacía sufrir mucho y por ello le puso un ultimátum y hasta casi le renunciaba al programa. Y es entonces cuando ella le dice que no quería ser una más de sus mujeres, sino la mujer. Así que, ¿ustedes qué entienden por esto? Además de que al final sí lo terminó haciendo, sí le pidió que se divorciara, y eso se los contaré al final del video. Ahora, el mismo Roberto Gómez Fernández admitió con Mara Patricia Castañeda que sus padres sí intentaron regresar y en más de una ocasión. Pues recuerda que cuando tenía como 14 años, su padre volvió a casa un par de veces, aunque su estancia no duraba mucho. Así que, al final, cada uno terminó tomando su camino. Su padre al poco tiempo inició una relación con Florinda, mientras que a su madre le costó mucho recuperarse y de hecho nunca más volvió a tener una pareja. Así que aquí está la otra parte que complementa esta historia, en la que Florinda sí terminó ejerciendo cierta presión para que Roberto se separara definitivamente de su esposa para estar con ella. Rosita Buchot, una de las 4 actrices que interpretó a Patty, fue una de las tantas mujeres con las que Chespirito llegó a coquetear en el set. La actriz reveló que en una ocasión, Chespirito se le acercó en el camerino y le comentó que no sabía si la estaba llamando como actriz o como mujer. Una situación que la puso muy nerviosa y dijo no supo ni qué responder, pero tampoco le dio entrada, pues a ella, Roberto le generaba respeto por ser un hombre casado. Lo que me resulta misterioso es que después de esta incómoda situación, ya no la volvería a llamar otra vez para trabajar con él. Patty y Gloria eran las vecinas recién llegadas de las que todos estaban enamorados, y si bien aparecieron en pocos capítulos y fueron interpretadas por distintas actrices, son personajes muy recordados y queridos dentro del universo del Chavo, pero aquí parece nunca existieron, pues tampoco fueron mencionadas. Otra que tampoco fue mencionada, me imagino por obvias razones, fue la Popis, el otro personaje interpretado por Florinda Mesa, un personaje secundario cuya característica principal era su voz nasal muy marcada. Sin embargo, esta característica del personaje fue cambiada luego de que Chespirito recibiera una carta de un padre de familia que le contaba que tenía una hija con una condición similar y se sentía ofendido por la imitación de la voz, pues daba pie a que se burlaran de ella en la escuela. Al ver el impacto negativo del personaje, Roberto tomó cartas en el asunto, así que ausentó brevemente a la Popis y cuando la volvió a incorporar, ya hablaba con normalidad. Su vínculo con el narco es otro tema al que se le ha dado muchas vueltas y que en la serie fue pasado por alto. La primera vez que se le hizo este señalamiento de manera, digamos, más pública a Chespirito fue en el libro El hijo del ajedrecista, escrito por Fernando Rodríguez Mondragón en 2007, quien es hijo de Gilberto Rodríguez Orejuel, el fundador y líder de uno de los cárteles más grandes de Colombia, el Cártel de Cali. En su libro reveló nombres de artistas que asistieron a las fiestas privadas de esta organización criminal, y entre ellos se encontraban Juan Gabriel, Vicente Fernández y Roberto Gómez Bolaños junto a todo el elenco de la vecindad. En el libro se puede leer, las fiestas de mi familia las amenizaban grupos artísticos internacionales famosos.
A las fiestas de niños traían al Chavo del Ocho y todo su elenco. Dicha fiesta fue la primera comunión de la hija del narcotraficante Chepe Santa Cruz, esto por allá del año 76-77, y asegura que le pagaron la cantidad de $250,000. Pero era una fiesta a la cual solo tenían permitido asistir mujeres y niños, por lo que Fernando no pudo verlos, pero dijo esperó hasta el final del evento para poder acercarse a saludarlos. Y fue precisamente por esta razón de que no estuvo en el show que sus declaraciones llegaron a ser puestas en entredicho. Por su parte, Chespirito negó las declaraciones y emitió un comunicado negando cualquier relación con grupos de delincuencia organizada y advirtió que incluso lo demandaría, aunque no hay evidencia de que llegara a tomar acciones legales. Por si fuera poco, tras el escándalo que provocó el libro, la misma María Antonieta de las Nieves confirmó los hechos durante una entrevista con el diario Reforma, donde dijo que no fue un show de la Chilindrina en solitario, sino el show de Chespirito, es decir, que fueron todos como grupo. Pero como fueron contratados por terceros, no tenían idea quiénes los estaban contratando. Incluso su esposo, Gabriel Fernández, dijo en aquel momento que esta no era información nueva, pues se sabía desde 15 años antes de la publicación del libro, por lo que le extrañó que los medios se acordaran hasta ese momento. Además, Carlos Villagrán también llegó a afirmar que Roberto sí accedió a hacer este tipo de presentaciones y sabía perfecto para quiénes trabajaba, y que incluso a él, cuando ya se había separado del grupo y estaba haciendo circo en Colombia, unas personas llegaron hasta su habitación de hotel para ofrecerle hasta $1,000,000 por presentarse en el cumpleaños de la hija del patrón, el cual intuye era Pablo Escobar. El actor dijo se negó, inventándoles un pretexto de que no podía hacerlo por una cuestión de contrato o algo así, porque en realidad no quería tener nada que ver con estos personajes, pues temía por su vida. En sus 8 capítulos, la serie de Max abarcó prácticamente la mitad del libro, dejando fuera muchas cosas interesantes, y la razón es por lo que está pasando hoy en día con el modelo de series en las plataformas que tienen como tope 8 episodios. El mismo Roberto Gómez Fernández, creador de la serie, admitió que le hubiera encantado que mínimo le hubieran permitido hacer 20 capítulos para poder contar bien la historia de su padre, pues con 8 tuvo que comprimir muchísimo y resolver incluso varios años en una sola secuencia. Podríamos decir que llegamos hasta el evento de Colombia, así que da perfecto para una segunda temporada que abarque los hechos del resto de su biografía, como la muerte de Ramón Valdés. En su libro, Chespirito escribió lo siguiente: estábamos fuera de la Ciudad de México cuando recibimos una triste noticia. Víctima de cáncer, acaba de fallecer el querido e inolvidable Ramón Valdés. Aunque ya llevaba tiempo separado del grupo, su ausencia definitiva representaba un impacto doloroso para nosotros y la imposibilidad de que algún día pudiera retornar. Paradójicamente, Ramón había resucitado para todos nosotros y para las nuevas generaciones gracias a las repeticiones de los programas a todas horas y por todos lados. Después de un par de años de su primera salida, Ramón regresó a trabajar con Chespirito en 1981 para retomar su papel en El Chavo, El Chapulín y otros sketches. Sin embargo, su regreso duró poco, pues las tensiones con Florinda Mesa seguían, y peor que en ese punto, Florinda ya tenía control total sobre la producción, así que por su paz mental decidió abandonar el programa, y esta vez para siempre. Tras dejar a Chespirito por segunda vez, continuó trabajando en pequeños proyectos como la serie A que Kiko, hasta que su salud comenzó a deteriorarse. Lo curioso es que la última escena que realizó en dicho proyecto fue visitando un cementerio para luego ser rodeado de una extraña bruma en la que desaparecía, como si se tratara de una premonición. Tristemente, Ramón Valdés falleció el 9 de agosto de 1988 a los 64 años de cáncer de estómago que se complicó con metástasis. Según su nieto, Miguel Valdés, Ramón jamás perdió el sentido del humor y las últimas palabras que le dijo a Edgar Vivar es que ahora sí ya no podría pagarle la renta. Del elenco del Chavo, a su funeral únicamente asistió Angelines Fernández, quien se mantuvo a su lado y no paraba de decirle "mi Rorro", pues tenían una amistad muy cercana.
María Antonieta y Carlos, que fueron sus grandes amigos, estaban de gira en Perú y Bolivia respectivamente, mientras que Chespirito también se encontraba fuera del país, como lo indica su libro, aunque hay rumores que aseguran que Florinda no le permitió asistir, mientras que Edgar y Rubén asistieron pero al mausoleo. Su muerte fue muy sentida en toda América Latina porque Don Ramón sin duda era uno de los personajes más queridos del programa y por ello quedó inmortalizado en la memoria del público. Las palabras de Chespirito en su libro no pueden ser más ciertas y es que Don Ramón nunca se fue, porque cada vez que lo vemos en pantalla es como si estuviera aún con nosotros. La única finalidad del sketch de los Caquitos era hacer lucir a Florinda Mesa. Bueno, la segunda etapa, ya que originalmente en su primera etapa, que fue a principios de los 70, los Caquitos se trataba de dos ladrones torpes, el Chompiras y el Peterete. Pero la salida de Ramón Valdés, quien interpretaba al Peterete, dio pie a una reestructuración del programa y en la segunda etapa, que fue por allá de 1980, es donde se integra el Botija, interpretado por Edgar Vivar, y la Chimoltrufia por Florinda Mesa, que no solo fue un complemento, sino que terminó robándose el protagonismo completo. Así que ahora, la historia, en lugar de girar alrededor de los dos ladrones, que era la idea principal, todo era sobre la Chimoltrufia, lo que cambió por completo la dinámica original. Como ya lo dije en este punto, Florinda ya tenía control absoluto y fue precisamente en este programa donde se portó grosera con la gran Anabel Gutiérrez, que hasta la hizo llorar. Digamos que lo único que le faltó fue que le cambiara el nombre al sketch y que pasara de llamarse Los Caquitos a El Show de la Chimoltrufia. En su biografía, Roberto supuestamente escribió lo siguiente, y digo supuestamente porque creo exagera bastantito en sus palabras. Interpretar al Chompiras era el mejor de los satisfactores que tuve en mi carrera en televisión y más con el privilegio que significaba el actuar al lado de Florinda, quien hacía el mayor derroche de talento, gracia y simpatía cuando daba vida al delicioso y adorable papel de la Chimoltrufia. Luchadora incansable, discutidora sin remedio, segura de sí misma, inculta pero inteligente, honesta en todos los sentidos, valiente, emprendedora, orgullosa cuando era necesario, pero dulce y tierna cuando las circunstancias lo exigían. Ustedes dirán si ese fue Roberto o Florinda el que escribió eso. Hay un tema que se ha comentado mucho en redes en los últimos días, pues hay quienes afirman que Florinda y Roberto no tuvieron hijos, no por la vasectomía de Chespirito, sino porque a ella le quitaron la matriz. Si bien esta última parte es cierta, fue algo que ocurrió muchos años después. De hecho, pasó justo después de que Florinda produjo, escribió y estelarizó su primera telenovela llamada Milagro y Magia. Es decir, estamos hablando de 1991. Pues fue durante el rodaje de esta telenovela que Florinda comenzó a sufrir de intensos dolores, pero prefirió esperar hasta que finalizara la telenovela, lo que complicó un poco las cosas, así que fue sometida a una cirugía donde terminó perdiendo la matriz y los ovarios. En 1995, cuando los programas de Chespirito estaban a 2 semanas de cumplir 25 años al aire, Roberto recibió la noticia de que sus programas dejarían de proyectarse en el canal debido a las decisiones creativas que estaba tomando la empresa, ya que ahora buscaba suprimir todos los programas unitarios, es decir, de concursos, humorísticos y similares, para proyectar únicamente telenovelas. Si bien la noticia le tomó por sorpresa, también le dieron la opción de transmitirlo ahora los días sábados en un horario de 4 o 5 de la tarde, pero Chespirito se negó porque dijo no le gustaba el horario. Así que, tomando esta decisión por parte del canal como pretexto, llegó a la conclusión de que sus personajes ya habían cumplido su ciclo, además de que su edad también influyó mucho en ello. En su libro relata que en el momento en el que terminó la serie tenía 66 años, Horacio 65, María Antonieta 49, Edgar 47 y Florinda 46.
Y como ya no tenía la agilidad necesaria, dijo se negó a llegar al punto de dar lástima, así que tomó la decisión de darlos por terminado para siempre. Y aunque todo mundo creyó que Chespirito no tendría más que aportar, la realidad es que su carrera no terminó ahí. Continuó haciendo teatro, participando en obras como Títere y 11 y 12, ambas creadas e interpretadas por él mismo y su inseparable Florinda Mesa. Mientras que en el cine su carrera no se estancó con las películas del chanfle, sino que continuó desempeñándose como guionista en cintas como Don Ratón y Don Ratero, El Charrito, Elisa antes del fin del mundo y Que vivan los muertos. Además de que lanzó también 3 libros, El diario del Chavo del Ocho en 1995 y también Poemas en 2003 y finalmente Sin querer queriendo en 2006, que es el libro en el que se basó su serie. El pleito con María Antonieta de las Nieves por los derechos del personaje de la Chilindrina. Resulta que cuando María Antonieta estaba haciendo la serie Aquí está la Chilindrina, quería sacar un disco, pero Chespirito no se lo permitió porque le dijo que ya no quería que lo siguiera interpretando. Esto por allá de 1995. Fue entonces que la actriz acudió a derechos de autor para registrar un personaje con todas las características de la Chilindrina, pero con otro nombre similar, ya fuera la Chilis linda o algo que rimara con la Chilindrina, con la justificación de que ella la había interpretado y había construido toda su apariencia. Sin embargo, en las oficinas se llevó una tremenda sorpresa cuando le dieron la opción de registrar directamente a la Chilindrina, porque resulta que desde hace 15 años no se habían renovado el registro ni de ese ni de ningún otro personaje de la vecindad. Incluso le dieron la opción de registrar a todos los personajes, únicamente presentando alguna foto que comprobara que había trabajado con todos. Pero ella dijo se negó, pues solo quería la Chilindrina. Y es que resulta que el responsable de renovar los derechos era Horacio Gómez Bolaños, el hermano de Chespirito, que era el representante también, pero dice no lo hizo porque cree que o se le olvidó o le dolió pagarlo porque era medio tacaño. Como varios apuntan en redes, tal parece que Horacio es actor de método y llevó el personaje de Godínez demasiado lejos. María Antonieta recuerda que cuando fue a Televisa con los papeles para poder seguir adelante con su proyecto, la cosa se puso muy ruda. Sin embargo, Chespirito la demandó hasta el año 2001, 6 años después. En su demanda exigía le devolvieran los derechos y no la volviera a interpretar nunca. Sin embargo, el fallo fue a favor de la Chilindrina, lo que terminó por romper su amistad de forma definitiva. Chespirito admitió años después que le dolieron mucho sus acciones, pues cree que había sido mal influenciada por alguien llamado Carlos. Durante la elección presidencial del año 2000, Vicente Fox se convirtió en la esperanza para Roberto Gómez Bolaños, quien no dudó en apoyarlo públicamente, grabando incluso spots publicitarios para radio y televisión. Sin duda, este fue un momento histórico en México porque marcó la salida del PRI del poder luego de 70 años. En su momento, Chespirito fue muy criticado por usar su popularidad con fines políticos y romper con su imagen neutral. Pero, a pesar de las críticas, Roberto relata en su libro que la victoria de Vicente Fox fue lo mejor que le sucedió al país en mucho tiempo y eligió precisamente esta anécdota para cerrar su libro debido a que se trata de un final feliz para él. De hecho, la cosa no paró ahí, pues también repitió la misma fórmula con Felipe Calderón, candidato también del PAN, quien ganó la presidencia en el siguiente sexenio, pues también llegó a hacer un spot publicitario para él. Su boda con Florinda Mesa. Si bien la actriz dijo que los primeros 5 años que vivieron juntos estuvieron prácticamente ocultos porque los pobres fueron agredidos por los medios y a ella la llamaban injustamente robamaridos, tal parece que Roberto esperó casi 3 décadas para que se apaciguaran las aguas, pues fue luego de 27 años
que finalmente se animó a dar el siguiente paso. Según Florinda, Roberto le contó que todo mundo les decía que eran un ejemplo de pareja y matrimonio, es decir, que todos creían que estaban casados y que incluso ella era la madre de Roberto. Así que fue por eso que Chespirito se animó a proponerle matrimonio. Sin embargo, ella le recordó que para poder dar ese paso, primero debía divorciarse, pues aún seguía casado con Graciela. A ver, ¿no que nunca le pidió que se divorciara? Tarde o temprano, pero lo terminó haciendo. En fin, el divorcio se llevó a cabo muy rápido y su boda la celebraron en 2004. La ceremonia fue un evento muy íntimo. Roberto detalla en su libro que contó con la presencia de un grupo reducido de familiares. Fueron todos sus hijos, algunos de sus nietos y un selectísimo grupo de amistades, entre ellos Emilio Azcárraga Gin, Pepe Bastón y Edgar Vivar, el único miembro del elenco que asistió, y miren que en ese entonces Rubén Aguirre aún seguía con vida. Las entrevistas incómodas. A lo largo de su relación, Florinda hizo comentarios de más. Esos comentarios que no deben salir de la intimidad, donde no solo dejó en evidencia a Roberto con el tema de las infidelidades, sino hasta que llegó a ridiculizarlo, como cuando dijo que antes se vestía horrible, antes, cuando no estaba con ella. O peor aún, cuando hizo este comentario sobre la pastilla de la chiquitolina. ¿Y qué me dicen de estar siempre a su lado durante las entrevistas para hablar por él, interrumpiéndolo en todo momento al punto de llegar a ser desesperante? Periodistas aseguran que estar a su lado era una de sus exigencias para poder entrevistar a Roberto, una situación que empeoró cuando Chespirito se hizo aún mayor. Esto con el pretexto de que Roberto ya no escuchaba bien y supuestamente él mismo le pedía que la apoyara, así que siempre se adelantaba a responder por él. Lo curioso es que fue algo que hizo desde siempre. Su actitud llegó a ser tan molesta que incluso los periodistas le llegaban a decir directamente que la pregunta era para él o que primero iban con él y después con ella, pero tal parece nunca entendía la indirecta. Pero al final eran tal para cual. ¿Recuerda la entrevista de los 7 defectos? Pues en esta misma, ella afirma que él siempre dijo que era su mujer ideal, a lo que él le respondió que eso le decía a todas. Así que, digamos, eran medio llevaditos entre ellos. Supongo que para no sentirse mal, Florinda, con el tiempo se contó que su historia era sacada de los mismísimos cuentos de hadas, y vaya que se la terminó creyendo, como lo hace en este video donde relata su historia de amor y lo mucho que sufrieron porque el cruel destino separó a 2 enamorados con 20 años de diferencia. Una historia que a lo mejor se cuenta para calmar su conciencia. Sin embargo, las cosas se pusieron aún peor para Chespirito cuando se hizo mayor, pues durante este en vivo se ve clarito cómo le pega en la frente mientras intenta decirle lo que tiene que hacer o decir, queriendo controlar hasta cómo respira. Y mientras algunos lamentan las actitudes de la señora, otros creen que al final es lo que él mismo se buscó y de esta manera, lidiando con ella fue como pagó el dolor que le provocó a su familia. ¿Se imaginan que si eso era en público, lo que habrá sido en privado? Chespirito falleció el 28 de noviembre de 2014, pero ni su muerte lo salvó de las polémicas. Carlos Villagrán tiene la teoría de que Roberto no murió el 28, sino mucho antes, pero que Florinda pidió tiempo para que le pudieran montar este gran homenaje que le hicieron en el Estadio Azteca, pues no se explica cómo solo un día después de su muerte le hicieran un homenaje de ese tamaño con tantas personas usando el mismo disfraz. Además, mientras estuvo en el velorio, tuvo la sospecha de que el ataúd estuvo vacío todo el tiempo y aunque dijo que no le consta, tampoco lo duda. Si le dieran luz verde a una segunda temporada de la serie Chespirito sin querer queriendo, ¿qué temas les gustarían que abordaran o no deberían dejar fuera? Los leo en los comentarios. Por aquí abajo les dejo mis redes. Mi nombre es Mariana. Nos vemos en el próximo Popcorn News.